Hola, en este video haremos el análisis en SPI de un circuito con diodo. Para ello definiremos un circuito serie con un generador de voltaje AC, una fuente DC de varios valores y mediante la herramienta Schematics de PSpice haremos su simulación usando un diodo de silicio de referencia D1N4001, el cual explicaremos a continuación. Como se indica en esta hoja de datos de la empresa Vishay, la referencia 4001 hace parte de la familia de referencia 40XX. Por ejemplo, la familia incluye la referencia 4003, 4002, 4004 y así hasta 4007. De manera que su uso más frecuente es la rectificación del propósito general y en sistemas de fuentes de potencia, inversores, conversores y otro tipo de aplicaciones. Como se observa en esta hoja de datos, la diferencia particular de estas referencias se radica en el voltaje de ruptura inverso. Por ejemplo, el diodo de referencia 4001 tiene un voltaje de ruptura de 50 voltios, en cuanto que el diodo 4007 tiene un voltaje de ruptura de 1000 voltios. También esta hoja de datos nos muestra aquí valores máximos o valores promedio de comportamiento. Por ejemplo, la corriente directa tiene un comportamiento promedio de 1 amperio, en cuanto que la corriente máxima que este diodo o estos diodos toleran para condiciones de switcheo es de 30 amperios aproximadamente. Por otro lado, también se observa, por ejemplo, en la siguiente página, que el voltaje de conducción directa para una corriente de prueba de 1 amperio es de aproximadamente 1,1 voltio. Un voltaje bastante grande para un diodo de silicio. Sin embargo, como veremos a continuación en la simulación, este diodo para corrientes menores a 1 amperio, tipo 10 miliamperios, 20 miliamperios, 50 miliamperios, su voltaje de conducción directa puede estar del orden de los 0.6, 0.7 voltios aproximadamente. Avanzando en la hoja de datos, también podemos observar datos gráficos del comportamiento de este tipo de diodos. Por ejemplo, la figura 4 nos muestra aquí el comportamiento del voltaje de conducción directa versus la corriente directa, una escala logarítmica o mejor semilogarítmica, logarítmica en el eje Y y decimal en el eje X. Si vemos en el valor de 0.6 voltios a 1 voltio aproximadamente, como se indica en el valor máximo o valor promedio de conducción, este comportamiento es como una línea recta en la escala semilogarítmica, el cual en escala decimal sería una exponencial, como se espera para el comportamiento del diodo. Para un valor de voltaje de conducción directa superior a 1 voltio, ya hay una curva aquí en escala semilogarítmica en función de que para ese intervalo de voltajes ya el comportamiento no es exponencial, llegando a valores de corriente de máximo 20 amperios o 30 amperios como se indicaba en la parte inicial de este documento. También por otro lado se puede mostrar aquí en esta figura 5 cómo el comportamiento del diodo también queda supeditado a la temperatura del sistema o la temperatura del ambiente en el cual se encuentra este diodo inmerso. Por ejemplo, si la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados, de la corriente inversa instantánea que se muestra acá pues tiene un valor o un comportamiento esperado. Sin embargo, a temperaturas mayores también varía la corriente inversa de este diodo. En general, el diodo cambia su comportamiento de acuerdo a la temperatura del sistema o del ambiente en el cual se encuentre este diodo funcionando. Vamos entonces ahora a ver la simulación del circuito esperado. Bien, tenemos ahora aquí la herramienta de simulación PSpice en su versión esquemático y tenemos aquí entonces el circuito que vamos a simular a continuación. Un circuito serie, el cual posee una fuente, un generador AC con un voltaje pico de 10 voltios, una frecuencia de 100 Hz, un diodo de silicio de 1N4001 y una carga resistiva de 1 kΩ. Todo en serie con una fuente DC, en este caso con un valor inicial de 0 voltios, el cual vamos a variar para distintos valores y observar el comportamiento del sistema. El motivo para haber escogido aquí una frecuencia de 100 Hz es porque este diodo de silicio, como se indica en la hoja de datos, es un diodo que trabaja para aplicaciones de rectificación y de frecuencias bajas. Por ello entonces se recomienda que la frecuencia del sistema o la fuente de generación de energía para el circuito, pues en este caso para este diodo de silicio sea de pocos hertz, el máximo o algunos kilohertz, en función de que para altas frecuencias este diodo cambie su comportamiento drásticamente. Vamos ahora entonces a simular el circuito, indicando primero que todo el archivo de simulación que queremos utilizar. Llamemos este archivo simula diodo AC, o mejor simula diodo, así básicamente. Dado que la frecuencia que tenemos es de 100 Hz, vamos aquí a colocar aproximadamente unos 3 ciclos de reloj. En la calculadora vamos a colocar entonces aquí 100 Hz
El inverso de 100 Hz es aproximadamente 0.01, es decir, 10 milisegundos, es decir, para 3 ciclos serían aproximadamente 30 milisegundos de tiempo aquí de simulación. Y también para que la figura o la gráfica de simulación quede continua, también que la gráfica tenga un paso de simulación de aproximadamente 0.001 milisegundos. De esa manera la gráfica tiene una línea continua de simulación. Vamos ahora a simular entonces y observar el comportamiento del circuito. Bien, de manera inicial vamos a simular el voltaje en la entrada para verificar el voltaje de entrada y el voltaje en la salida. Bien, aquí está el resultado de la simulación. Tenemos entonces que la línea verde es la línea de entrada, el voltaje en la entrada. Verifiquemos acá entonces que en realidad aquí están los 10 voltios pico como se espera, y por debajo menos 10 voltios pico. Vemos aquí el cursor en la parte derecha de la figura, y la línea roja o la gráfica roja entonces corresponde al voltaje salida en la resistencia. Entonces vamos aquí a observar primeras cosas importantes de esta simulación. Hagamos aquí un zoom entonces en este comportamiento. Hacemos aquí estos valores y veamos por qué la diferencia de valores que se da allí. ¿Cuál es esa diferencia que tenemos acá? El valor en la línea verde, marcamos aquí el cursor, línea verde, tiene un valor aquí, marcamos aquí ese punto, aquí está, tiene un valor entonces de 10 voltios como se esperaba, 10 voltios, y la línea roja, como aquí la línea roja también, la línea roja aquí, con un valor aquí aproximado de 9,31 voltios. Entonces, primera pregunta que puede surgir aquí es ¿por qué la diferencia de valores? Vamos entonces a ver la diferencia de esos valores, vamos a ver cuánto da esa diferencia. Entonces tenemos aquí el valor superior, de nuevo aquí está, y en el otro cursor marquemos el otro valor. Aquí está, y nos da una diferencia aproximadamente, aquí como se muestra en la parte derecha, de 687 milivoltios, que corresponde a lo que se espera de un diodo de silicio. Pero vamos a ver de manera más detallada ese cálculo o ese valor de voltaje en el diodo, de caída en el diodo. Entonces, si una vez más colocamos toda la figura, vemos de nuevo aquí entonces la diferencia de valores entre ambas gráficas. Recordemos, la línea verde es la entrada del circuito y la línea roja es la salida del circuito, el voltaje de salida en el circuito. Si solo miramos el comportamiento de las figuras o de las gráficas, pues vemos que la línea roja, solo la línea roja que es la salida, pues en realidad corresponde a lo que se espera, que es una rectificación de media onda. Rectificación de media onda. Sin embargo, vamos a verificar entonces por qué esa diferencia de valor, porque el valor pico de este voltaje aquí entonces no corresponde al valor de la entrada. ¿A qué se debe eso entonces? Vamos a ver entonces a continuación esa explicación. De nuevo aquí 9,3 voltios, en cuanto que la entrada tiene un voltaje pico de 10 voltios. Para ello incluimos ahora en la gráfica el voltaje que cae en el diodo. Entonces aquí coloquemos voltaje diferencial, voltaje de diodo entre este punto y este punto, y vamos ahora a observar esa gráfica azul que se va a mostrar aquí a continuación. Borremos la línea roja para que no nos cree aquí demasiadas gráficas, y vamos a verificar entonces las dos gráficas: voltaje en la entrada, la línea verde, y voltaje en el diodo, la línea azul. Ok, ahora como se observa acá, la línea azul es el voltaje en el diodo, en el cual observamos que el voltaje entonces de no conducción del diodo, o sea, cuando el diodo está apagado, no es en 0 voltios, sino que es un valor superior a 0 voltios. Hagamos aquí un pequeño zoom para mirar que entonces el voltaje del diodo no es de 0 voltios para la no conducción, sino que es un valor superior. Entonces veamos aquí con el cursor cuánto da este valor. Si ponemos aquí el cursor en la línea azul, recuerden, la línea azul es el voltaje en el diodo. Vemos que el voltaje máximo acá es de nuevo de 600, vamos aquí el valor 687.62 milivoltios. Es decir, este es el voltaje que el diodo requiere
digamos, consumir para que pueda conducir. Cuando el diodo recibe ese voltaje, el diodo conduce. Y cuando el diodo conduce, hay corriente en circuito. Y cuando hay corriente en circuito, por ende, habrá voltaje en la carga, en la resistencia. Es decir, cuando en este diodo entonces está el voltaje de 687.6 milivoltios, habrá corriente en circuito. Y finalmente habrá un voltaje entonces aquí en la carga. Vamos entonces a ver ahora los voltajes de diodo y de la carga para que comparemos la conducción y la no conducción del circuito. Ahora entonces tendremos que la línea azul es el voltaje en el diodo y la línea verde es el voltaje en la carga. De manera tal que se observa entonces que cuando el diodo conduce, esto es cuando el voltaje entonces permite su caída de 0.68 voltios aproximadamente, hay corriente en el circuito y por ende hay voltaje en la salida. Entonces hay voltaje en la salida cuando el voltaje en el diodo es de 0.7 voltios aproximadamente. En la parte negativa del diodo, el diodo no conduce, no hay corriente en el circuito y por ende el voltaje de salida en la carga es de 0 voltios, como se muestra aquí en esta figura. De nuevo, el siguiente ciclo, el voltaje entonces es positivo en la fuente de entrada. El diodo permite entonces su voltaje de caída de 0.7 voltios aproximadamente, de nuevo aquí, y cuando hay voltaje de caída en ese diodo de ese valor, entonces de nuevo habrá corriente en circuito y una vez más habrá voltaje en la carga. Entonces si sumamos estas dos señales, si sumamos la línea verde más la línea azul, tendremos que por ley de voltaje de Kirchhoff, la línea verde más la línea azul completa el voltaje de la fuente de entrada. Vamos a verificar esto matemáticamente. Entonces de nuevo la suma de la línea verde, que es el voltaje en la carga, más el voltaje en el diodo, debe dar siempre el voltaje de la fuente de voltaje. Ahora indicamos entonces aquí en el circuito la ley de voltaje de Kirchhoff. Imaginemos que este nodo es entonces de aquí a tierra, todo eso vamos a llamarlo BS. Aquí está el voltaje del diodo, llamémoslo BD. Y aquí está el voltaje de salida, que vamos a llamar voltaje B0. Entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff tenemos que el voltaje BS es igual al voltaje BD más el voltaje B0. Entonces, por ello, si el voltaje en el diodo es así aproximadamente como se muestra en la figura, y el voltaje de salida es una línea de rectificación aproximadamente así, la suma de las dos, pues entonces ¿qué debe dar? Entonces nos debe dar este BS, que como ya sabemos es una línea sinusoidal de aproximadamente esta forma. Entonces siempre el voltaje del diodo más voltaje en la salida debe ser el voltaje de la fuente. Es decir, recordemos las leyes de la física donde dice que la energía ni se crea ni se destruye, se conserva. Entonces aquí hay una energía, y la suma de las dos energías te da la energía de las fuentes de voltaje. Por ello entonces, cuando graficamos solamente el voltaje de la entrada y el voltaje de salida, vamos a ver entonces la diferencia que veíamos ahora previamente. Esta diferencia entre las dos señales, la línea roja una vez más es la salida y la línea verde es la entrada, y esta diferencia que notamos ahora, que era aproximadamente 687 milivoltios, se veía que entonces al voltaje que queda en el diodo. Es decir, esta diferencia que se observa acá corresponde o es exactamente igual a esta diferencia que se observa aquí. Entonces, esta diferencia que está por encima de 0 voltios corresponde exactamente a esta diferencia que está aquí. Entonces, en conclusión, la línea roja una vez más más la línea azul siempre va a ser igual a la línea verde, que es la señal completa. La línea verde es la señal completa. De manera que inclusive la línea roja que está aquí en 0, ¿qué le hace falta para llegar a la línea verde? O sea, la fuente de entrada, la línea azul. La línea roja más la línea azul en esta parte completa la línea verde. Si yo aquí borro la línea azul, vemos que está la línea verde. Entonces, ¿qué le hace falta a la línea roja para llegar a ser la línea verde? La línea azul, que es la línea del diodo, una vez más.
Vamos ahora también a calcular ese valor de voltaje, cómo ese valor de voltaje se encuentra. Para ello podemos ver el archivo de salida del circuito. Este es el archivo de salida del circuito, donde está el archivo en modo netlist, una vez más, en modo netlist, con la fuente, los nodos, la fuente sinusoidal, la resistencia de carga, el diodo, la referencia 4001, la fuente DC que en este caso está apagada, la fuente DC que está apagada, está en 0 voltios, y está aquí el modelo del diodo, el modelo de SPICE de este diodo de esta referencia 4001. Entonces vamos aquí a tomar nota de estos valores. IS, ¿qué es IS? Recordemos que esta IS es la corriente inversa saturación, que es un parámetro importante de este diodo. Valor de N, que siempre está entre 1 y 2, en este caso está valiendo 1.984, esta N. Y también tenemos aquí, bueno, más valores que por ahora, bueno, aquí está el voltaje de ruptura inverso, 75 voltios para esta referencia. Recordemos que estos voltajes de ruptura inverso es la única diferencia que hay en la familia de diodos 40XX. Entonces vamos a tomar esos dos valores importantes, ese valor de IS y este valor de N, para encontrar el voltaje de conducción del diodo. Por teoría, recordemos entonces que por teoría se dice que la corriente de un diodo de silicio, en general de un diodo, es IS por E a la VD sobre NBT, donde tenemos un diodo de silicio de esta manera, su voltaje de caída VD según esta nomenclatura, y la corriente de diodo ID. Entonces la corriente de diodo ID que se muestra acá es igual a IS, un parámetro interno, un parámetro de fabricación de ese diodo, parámetro de fabricación del diodo, que multiplica a la exponencial E a la VD, donde este VD es este voltaje, o sea, este VD es el voltaje de conducción del diodo, sobre NBT, donde recordemos que N es un valor que está entre 1 y 2, lo define el fabricante, también lo define la referencia del diodo, y VT es un voltaje térmico que suele, para temperatura ambiente, suele valer aproximadamente 25.8 milivoltios, aproximadamente, según también la bibliografía que ustedes puedan utilizar para el curso. Entonces, si uno desea encontrar el voltaje VD, pues entonces despeja de acá ID, digamos esta ecuación 1, entonces de la ecuación 1, entonces podemos despejar a VD, entonces tenemos que esto es ID sobre IS es igual a la exponencial E a la VD sobre NBT, entonces logaritmo natural de toda esa expresión de ID sobre IS es igual al logaritmo natural de todo esto de E a la VD sobre NBT. Sabemos que este logaritmo natural de la exponencial no es más que el exponente, es decir, VD sobre NBT. Desde acá ya podemos despejar a voltaje. Entonces VD, despejando VD, es NBT por logaritmo natural de ID sobre IS. También recordemos aquí la nomenclatura importante ID, y la I va en minúscula porque es una señal de corriente, en cuanto que IS en mayúsculas porque es un parámetro constante. Entonces acá retomemos esto. Entonces voltaje del diodo instantáneo, vamos a ponerlo así, es N por voltaje térmico logaritmo natural de la señal instantánea de corriente sobre la constante IS que define el fabricante. Y eso entonces será nuestra ecuación para encontrar el voltaje de conducción del diodo. Entonces estamos recordando también con esto la figura del comportamiento del diodo. Recordemos que el diodo tiene un comportamiento exponencial aproximadamente así, donde entonces este comportamiento exponencial pues obedece al comportamiento de este diodo, cuya ecuación es esta ecuación 1, ¿cierto? O sea, la ecuación donde acá está, este es el eje del voltaje VD,
y acá está el eje de la corriente ID. ¿Sí? Entonces el comportamiento de esta exponencial obedece a esta ecuación 1 que ya hemos aquí recordado de la teoría. Entonces, para un cierto valor de corriente, entonces uno encuentra un cierto valor de voltaje. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que para esos parámetros que son definidos para cada referencia de cada diodo, NBT, bueno, BT es constante, ya lo definí acá, 25.8 milivoltios, pero N, por ejemplo, lo define el fabricante, y también IS. Entonces tenemos que tener en cuenta cuánto entonces cuánto vale N y cuánto vale IS. Y del modelo de SPICE que tenemos aquí en el circuito, del modelo de SPICE, podemos recordar cuánto valen esos dos valores. Aquí está entonces IS 14.11 por 10 a la menos 9 y N 1.984 para esta referencia del diodo 4001. Entonces vamos a usar estos valores y encontrar cuál sería el voltaje BD. Están aquí ahora los valores IS 14.11 por 10 a la menos 9 amperios y N 1.984. Este es un valor adimensional, no tiene dimensiones. Entonces faltaría encontrar también ID. ¿Cuál es ID para el voltaje que queremos encontrar? ¿Cuánto vale ese ID? Vamos de nuevo a la simulación y encontrar cuál es el ID pico del circuito, de ese circuito serie que estamos ahora analizando. Vamos ahora a graficar entonces solo la forma de onda de la corriente en el circuito serie. Como el circuito está en serie, su corriente es una sola. Vamos ahora a graficar y encontrar cuál es la corriente pico máxima de este circuito. Está aquí la forma de la corriente, también como se espera, una corriente que indica una rectificación de media onda, de manera que como es corriente, entonces cuando hay forma de onda es porque la corriente existe, y cuando no hay forma de onda, es decir, aquí la corriente es cero, pues porque no hay corriente en el circuito. De nuevo aquí hay corriente, aquí no hay corriente, y sigue así sucesivamente para cada periodo. Entonces vamos a ver cuál es la corriente pico máxima de este circuito. Vemos aquí con el cursor, identificamos aquí el pico máximo de corriente en este punto. Bueno, por aquí. Corriente pico entonces aquí, según este gráfico, está aproximadamente en 9,31 miliamperios. Entonces la corriente ID pico es 9,315 miliamperios. Ahora con ello entonces podemos encontrar el voltaje BD pico. También llamémoslo así para saber cuál es ese valor entonces máximo que está requiriendo el diodo en su conducción. Entonces NBT, o sea 1.984 por BT, vamos a colocar 25.8 milivoltios por logaritmo natural de ID. Para este ID 9,315 miliamperios sobre IS, que ya vimos que según el modelo es 14.11 por 10 a la menos 9. En calculadora, eso entonces nos va a dar que el voltaje de diodo pico es entonces tenemos es 685,92 milivoltios. Entonces, de esta manera encontramos el voltaje de conducción del diodo para esa corriente específica. Como sabemos en el gráfico, la corriente va variando. Si yo creo que la corriente varía, o sea, para cada punto de corriente pues tendríamos un valor de voltaje en el diodo, pero el valor máximo de corriente en el circuito entonces nos da un valor máximo de caída de voltaje en el diodo. De modo que si otra vez graficamos el voltaje en la entrada versus el voltaje en la salida y vemos la diferencia entre ambos voltajes, recordemos que esa diferencia entre este voltaje en la entrada y ese voltaje en la salida es el voltaje en el diodo, de manera que entonces la diferencia máxima corresponde al valor que acabamos de encontrar. Vamos a verificarlo en la gráfica de la simulación. Están acá de nuevo las dos gráficas.
Una vez más coloquemos los picos máximos. Vamos aquí el pico máximo de esta. Está aquí. De nuevo la entrada que está marcando 10 voltios. Tenemos entonces que justamente para el valor de pico máximo 10 voltios en la entrada y el valor en la salida de 9,31 voltios, la diferencia es de 687.86 milivoltios, muy cercano a lo que obtuvimos, que fue un valor de 685.92 milivoltios. Está entonces el paralelo, el comparador de la gran cercanía que hay entre ambos cálculos. De esta manera podemos mostrar justamente el voltaje de diferencia que siempre habrá entre el voltaje de una fuente y el voltaje de caída en el circuito. Volviendo al circuito original, vamos ahora a verificar entonces el comportamiento del circuito con una fuente DC en serie con la fuente AC. ¿Qué se espera entonces que suceda? Entonces el voltaje DC en esta fuente corresponde a un voltaje offset que se aplica sobre la señal de entrada, como se muestra a continuación. Recordemos brevemente, cada vez que usted tiene entonces una señal sinusoidal sobre este eje de tiempo, donde este valor es 0 aquí, y aquí el eje del voltaje, y usted le suma a esto una señal DC de cierto valor DC, una constante, donde aquí está el eje del tiempo también. Entonces esta suma, ¿qué es lo que nos da? Entonces el igual de esa suma es de nuevo entonces el eje, el tiempo, aquí está 0, pero entonces esta línea roja se vuelve ahora la referencia de C de su función sinusoidal. O sea, la función entonces va ahora a oscilar alrededor de esa línea roja. Aquí está la constante K que tenía antes. Entonces ese es el cambio del offset. Si el offset es positivo, con K mayor a 0. Si el offset es negativo, entonces pasa lo contrario. Que entonces si el offset es negativo, entonces acá está tu eje de tiempo y el offset es negativo, o sea K es negativo, entonces la señal pues se desplaza hacia abajo. Aquí está el 0, aquí está el eje del tiempo, entonces la señal se desplaza hacia abajo de acuerdo al pico que usted tenía aquí, ¿cierto? El pico que usted tenía aquí está aquí. O sea, el pico ya no está con 0, sino que está hacia la línea roja, hacia el nuevo. Aquí está el pico, este pico está ahora aquí, este pico está ahora aquí, está aquí, ese pico que está aquí ahora, ¿cierto? Aquí está ese valor y aquí aparece, bueno, aquí disculpas por la figura feita, pero bueno, esta es la idea. Entonces hay un desplazamiento de acuerdo hacia arriba si K es mayor a 0, o la señal esta se desplaza hacia abajo si K es menor a 0. Entonces K menor a 0, K mayor a 0, y aquí podemos decir que aquí es K igual a 0. Entonces K igual a 0, K mayor a 0 y K menor a 0. Entonces vamos a ver ese comportamiento en el circuito que estamos ahora analizando. Entonces, en primer lugar vamos a analizar qué pasa con el circuito con un K mayor a 0, un K igual a 5 voltios DC. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora desde el punto superior, que está aquí, desde el punto superior al punto de tierra, pues tenemos ahora que la señal sinusoidal está desplazada 5 voltios hacia arriba. Es decir, el pico ya no estará en 10 voltios, sino que ya estará en 15 voltios. Y el pico negativo ya no estará en menos 10, sino que estará en menos 5 voltios. O sea, pasa de menos 10 más 5, es decir, menos 5 voltios. Entonces, ¿qué sucede con el comportamiento del circuito? Pues que entonces el diodo igual requiere un voltaje positivo para conducir. Entonces, en cuanto que aquí en este diodo haya un voltaje positivo, pues el diodo va a conducir. Si hay un voltaje negativo, pues el diodo ya no conducirá, como se mostraba en el circuito anterior, cuando la fuente de voltaje S estaba en 0 voltios. Entonces vamos a ver ahora la simulación del circuito, de nuevo con el voltaje aquí. Este voltaje que estoy aquí marcando ahora es con respecto a tierra, o sea, este voltaje aquí 0.
y la salida también de nuevo con respecto a tierra. Entonces de nuevo el voltaje máximo que va a marcar aquí en este punto ya no es 10 voltios sino 10 más 5, 15 voltios. Y el valor mínimo será menos 10 más 5, porque 5 es constante, menos 10 más 5 será menos 5 voltios. Entonces vamos a ver a continuación cómo se comporta este circuito. Bien, como se esperaba entonces tenemos aquí la señal de entrada, solo la entrada, que está ahora con un valor máximo de 15 voltios aquí en la parte superior y en la parte inferior está de menos 5 voltios. ¿Qué sucede entonces ahora con la salida? Vamos a ver. Entonces de manera semejante al circuito anterior, cuando el voltaje de C era de 0 voltios, ahora tenemos que siempre y cuando el voltaje en la entrada sea positivo, que está al eje 0, el voltaje sea positivo, el diodo conduce y por ende el voltaje de la línea roja, que es el voltaje de salida, pues también existe, porque la corriente existe. Recordemos que la ley de Ohm dice voltaje es igual a R por I. Entonces si hay I es porque hay voltaje. Entonces tenemos voltaje porque hay I. ¿Por qué hay I? Porque el diodo conduce. Entonces y acá cuando el voltaje de entrada es negativo, el diodo no conduce y por ende el voltaje en la salida es 0, porque el diodo no conduce, es que no hay corriente. Al no haber corriente, entonces el voltaje es 0. V igual a R por I, si I es 0, V es 0. Y acá tenemos V igual a 0, justamente cuando el voltaje en la entrada es negativo. Verificamos este comportamiento con el voltaje en el diodo para observar entonces el encendido y apagado del diodo. Aquí está la línea azul, donde la línea azul es el voltaje en el diodo. Entonces vemos aquí el voltaje está encendido y en el voltaje encendido del diodo el voltaje de salida existe. Y cuando el diodo no está encendido, es decir, está con voltaje negativo, el diodo no está encendido, el voltaje de salida es 0. O lo que es lo mismo, voltaje encendido en el diodo, voltaje de conducción del diodo, hay corriente y al haber corriente hay voltaje en la salida. Y cuando el voltaje de diodo es inverso, el diodo no está encendido, no hay corriente y el voltaje en la carga es 0. De nuevo, una vez más, voltaje en el diodo está encendido, voltaje directo positivo con un valor por encima de 0. ¿Qué valor es este? El valor que calculamos ahora previamente, 685 milivoltios aproximadamente. Y el voltaje negativo del diodo, está apagado el diodo, no conduce el diodo, no hay corriente en el circuito y de nuevo el voltaje de la salida es 0. Entonces este es el comportamiento que tenemos ahora en el circuito. Entonces, ¿qué pasó con el voltaje de 5 voltios de C? Pues que simplemente el desplazamiento de la figura verde hacia arriba, pues entonces desplazó digamos, la región de encendido del diodo. O sea, el diodo está ahora encendido en más tiempo. O sea, un tiempo mayor encendido este diodo. Entonces, si el voltaje de la fuente de C es positivo, aumenta el tiempo de conducción del diodo. O lo que es lo mismo, reduce el tiempo de no conducción del diodo. Siempre el tiempo de conducción más el tiempo de no conducción debe dar igual a un período. Siempre. Tiempo de conducción más tiempo de no conducción es igual a un período. Entonces, el hecho de que el voltaje offset sea mayor a 0 ha aumentado el tiempo de conducción del diodo. Y de nuevo, este voltaje que está aquí en la parte inferior, que es de 685 milivoltios aproximadamente, una vez más aparece también aquí en esta diferencia. De nuevo, esta diferencia se debe a el voltaje entre la fuente y el voltaje en la carga. Siempre el voltaje de diferencia será el voltaje que cae en el diodo, siempre. Para continuar, imaginemos ahora qué pasa entonces si la fuente de C, si la fuente de offset es igual a 10 voltios. ¿Creen ustedes entonces que el voltaje de salida será completamente igual al voltaje de entrada? Vamos a verificarlo entonces a continuación. Tenemos aquí el circuito de nuevo. Vamos ahora a colocar aquí una fuente de 10 voltios. Se espera entonces que con una fuente de 10 voltios el voltaje de salida del diodo, el voltaje de salida en la resistencia sea siempre igual al voltaje de entrada. Es decir, dado que aquí tendremos ahora un voltaje máximo de 10 más 10, voltaje pico de 20 voltios y un voltaje de menos pico de 0 voltios, porque menos 10 más 10 da 0 voltios.
Entonces en el punto de 0 voltios habrá conducción del diodo. Verifiquemos ahora en la simulación. Como se esperaba, el voltaje de entrada ahora está máximo 20 voltios y mínimo en 0 voltios. Y el offset está justamente en los 10 voltios que hemos agregado de la fuente DC. Aquí se ve en el medio que el voltaje está en 10 voltios en offset. Aquí se observa voltaje máximo de 20 voltios y voltaje mínimo de 0 voltios, porque menos 10 más 10 pues nos da 0 voltios aquí en esa parte. Agreguemos ahora el voltaje de salida y el voltaje en el diodo. Tenemos ahora aquí la línea roja, el voltaje de la salida, el voltaje en la carga resistiva, y vemos que el voltaje aún se corta un poquito en la parte inferior. ¿Por qué? Porque como hemos visto acá, este valor de la línea roja pues básicamente desplaza, o sea, corresponde a un desplazamiento de la línea de entrada hacia abajo en un valor de ¿cuánto? Justamente en lo que cae el diodo, es decir, un valor de 0.7 voltios aproximadamente, o lo que hemos calculado previamente de 685 milivoltios aproximadamente. Entonces ese desplazamiento de la línea roja hacia abajo en ese valor del diodo pues hace que justamente acá haya todavía un pedacito que se corte, de manera que si agregamos el voltaje en el diodo, ese pedacito que falta acá pues aparecerá donde en el diodo, justamente por ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí ahora vemos entonces la línea azul, es el voltaje en el diodo, y vemos que justamente el pedacito que hacía falta para la línea roja está acá. Hagamos aquí un zoom breve y observemos entonces ese comportamiento que estamos indicando. Entonces aquí está lo que le falta a la línea roja, esta parte azul. De nuevo, la línea roja más la línea azul nos debe dar la línea verde. La línea verde una vez más es la entrada, voltaje de entrada completo, y entonces tenemos, si la línea roja la hacemos con la línea azul, o sea, lo que le falta aquí es esta parte achatada, aquí en la parte inferior. Aquí en la parte inferior, más lo que está aquí en la línea azul, justamente nos dará la función completa línea verde, que está acá. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿cuánto voltaje offset habría que tener en la fuente de C para que toda la línea roja sea igual a la línea verde? ¿Cuánto sería? Sería entonces aproximadamente de 10 voltios más lo que requieren los diodos, es decir, aproximadamente 0.7 voltios. Entonces coloquemos 10.7 aproximadamente. Entonces son los 10 voltios que cubre el pico de la señal de entrada más los 0.7 voltios que requiere el diodo para conducir. Eso entonces esperaría que cubra toda la señal de entrada, y de esa manera el voltaje en la salida debe dar exactamente igual al voltaje en la entrada de la fuente. Vamos a verificar a continuación. Vemos aquí ahora entonces que en efecto la línea roja ya es exactamente igual a la línea verde, tanto arriba como abajo, y vemos que la línea de conducción del diodo está siempre conduciendo. Entonces aquí hay algo interesante. Si dejamos solo la línea roja que es la salida, vemos que la salida es exactamente igual a la entrada. Es decir, tenemos un circuito que no tiene nada de rectificación, cero rectificación. ¿Por qué? Porque tenemos un offset que es exactamente igual al voltaje pico de la fuente de entrada más el voltaje que requiere el diodo para conducir. Entonces de esa manera el circuito de serie con diodo no rectifica. Entonces lo importante de ese circuito es eso, que aunque tenemos un sistema con un diodo de silicio, una resistencia de carga y una fuente sinusoidal, el hecho de que haya una fuente de C lleva a que la rectificación cambie. En este caso entonces con el valor de la fuente 10.7 voltios no hay rectificación. Entonces la única forma que haya rectificación de media onda es que el offset sea 0. Si otra vez colocamos offset en 0 y una vez más simulamos, llegamos de nuevo a la rectificación de media onda. La línea roja es la salida, aquí tenemos voltaje en el diodo, voltaje en la entrada, esa rectificación de media onda, donde una vez más el voltaje pico no es 10 voltios, sino que es 10 voltios menos lo que requieren los diodos, o el diodo en este caso. Vamos ahora a evaluar el caso de que el voltaje de offset sea negativo, es decir, K menor a 0. Coloquemos un primer valor, menos 5 voltios. Vamos a simular ahora. Vamos a ver qué se encuentra. Inicialmente el voltaje de entrada ahora
de la fuente a tierra es entonces de 5 a menos 15 voltios. Tenemos 10 voltios pico menos 5, entonces está aquí 5 voltios pico superior, como está aquí en la gráfica mostrada en la simulación. Y menos 10 menos 5 nos da menos 15 voltios, que está aquí en la parte inferior. Ahora, esto es lo que le llega al diodo y a la carga. Entonces, ¿qué sucede ahora? De nuevo, como se espera, se requiere que el diodo conduzca en la parte positiva, es decir, solo la parte positiva de acá el diodo debe conducir. Entonces, esa parte positiva es la que habrá en conducción, es decir, ahora se espera que el tiempo de conducción sea menor al tiempo de no conducción. Aquí habrá conducción y aquí no habrá conducción porque es la parte negativa de la señal de entrada. Vamos a verificar entonces ahora agregando el voltaje de la salida y el voltaje en el diodo. Primero miremos el voltaje en el diodo. Entonces, como se espera, según lo mostrado, entonces el voltaje en el diodo va a conducir, o sea, el diodo debe tener un voltaje directo positivo solo en la parte positiva de la señal de entrada, y en la parte negativa de la señal de entrada el voltaje en el diodo pues será inverso y allí el diodo no conduce. Vamos a verificar eso en la simulación. Acá entonces se observa justamente que el voltaje positivo, hay un voltaje directo en el diodo que también es justamente igual al valor que ya hemos calculado previamente, y la parte negativa el voltaje de no conducción del diodo. Entonces, de esta manera también se espera que sea, o sea, el complemento de esto. Recordemos que esta señal del diodo más el voltaje en la carga debe ser siempre el voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué hace falta esta forma de onda para completar la entrada? Hace falta la parte positiva aquí. Esa parte positiva aquí es lo que entonces vamos a obtener en el voltaje de salida en la carga. Vamos a verificar. Aquí está ahora la línea roja de voltaje de salida. Vemos que el voltaje de salida pues muestra que hay una región de conducción que es de mucho tiempo menor a la región de no conducción, voltaje 0. No conducción, la corriente es 0, el voltaje es 0. Conducción, el voltaje es finito y tampoco llega a los 5 voltios. ¿Por qué? Porque de nuevo se requiere o hace falta acá este voltaje que está acá de 0 a este pico acá, que es justamente el voltaje de conducción que hemos calculado previamente. Vamos a verificarlo aquí con los cursores. Aquí sale el cursor encendido. Vemos entonces que en el cursor el valor máximo aquí de la línea azul, el valor máximo voltaje directo en el diodo es de 648 milivoltios aproximadamente, un poco menor, pero igual muy cercano a los 0.7 que suele tener o se suele esperar para un diodo de silicio. Y ese valor pues también corresponde al valor superior de 5 menos, vemos aquí en la parte superior, está dando 4.35 voltios. Si ustedes se calculan con calculadora, pues esto más 640 y tantos son 5 voltios aproximadamente. Entonces este valor valor positivo directo en el diodo pues es lo que le falta a la línea roja para completar los 5 voltios picos que tiene la fuente de entrada más el offset respectivo. Sigamos ahora con otro ejercicio de otra fuente de offset negativo para seguir aquí analizando el circuito. Vamos ahora a analizar qué sucede con una fuente de menos 10 voltios. Menos 10 voltios. Simulemos de nuevo y vemos qué sucede. Bien, para menos 10 voltios tenemos entonces que el voltaje en la entrada total con respecto a tierra es 10 menos 10 es 0, que es lo que aquí se muestra en la figura, en la parte superior de la figura, 0 voltios. Y en la parte negativa es menos 10 es menos 20 voltios. Es decir, hemos desplazado toda la onda sinusoidal de entrada, la hemos desplazado hacia abajo, menos 10 voltios. Entonces esto va a llevar a que el circuito tal vez no conduzca, en función de que no tiene nada positivo, o sea, no hay ninguna región positiva que requiere el diodo para poder conducir. Como no hay ninguna región positiva de esta señal verde, no hay nada positivo en la señal verde, entonces el diodo no tiene de dónde sacar su voltaje de conducción, aquellos 0.7 voltios aproximadamente que requiere para conducir. Entonces vamos a verificar si en efecto el diodo no conduce. Vamos a verificar. La línea verde es la entrada y está antes desplazada como ya se mencionó,
y la línea roja es la salida, una vez más la salida, y vemos que está totalmente en 0 voltios. Es decir, el circuito no está conduciendo para nada en este caso, que tenemos un offset de menos 10 voltios en la fuente de C. Entonces, ¿qué indica esto? Una vez más, la pregunta sería, ¿dónde está el voltaje entonces del diodo? ¿O cómo es el voltaje del diodo? Una vez más, dado que el voltaje de salida más voltaje de diodo debe dar la línea verde, entonces espera que la línea verde esté toda en el voltaje del diodo. Entonces vamos a agregar ahora el voltaje del diodo para verificar esto. En efecto, se observa entonces que el voltaje en el diodo es la línea azul, es decir, indicando entonces que todo el voltaje es negativo en el diodo, es decir, todo el diodo está todo el tiempo inactivo. El diodo está siempre negativo, es decir, su voltaje está siempre inactivo, está siempre en región de no conducción. Como el diodo está en región de no conducción, entonces no hay corriente en el circuito y por ende el voltaje en la salida es siempre cero. Entonces con esto estamos comprobando la importancia también de verificar el offset en el circuito de rectificación que usted tenga en su aplicación eventualmente. Finalmente podemos graficar también la forma de onda de la corriente en el diodo o en el circuito. Aquí está la corriente en el diodo y vemos que la corriente, aunque tiene una forma sinusoidal levemente modificada o distorsionada, pues en realidad es un valor muy pequeño. Aquí están los valores de 20 nanoamperios a menos 40 nanoamperios aproximadamente, o sea, una corriente ridículamente baja, justamente mostrando la región de no conducción del diodo, la corriente de nanoamperios, es decir, de 10 a la menos 9 aproximadamente, que pues es corriente de saturación inversa, justamente como se mostraba en el circuito, en el modelo de SPICE, aquí en el archivo original. Valores como este de nanoamperios. Entonces ya una región donde se considera pues que el diodo está con valores muy bajos de corriente, que pues se suele considerar corrientes casi nulas. Esa es la condición ahora entonces de no conducción que está aquí en el circuito, que también igual coincide con el voltaje aproximadamente 0 en la salida. Bien, para concluir entonces tenemos un circuito serie que hemos analizado para varios valores de voltaje de offset en esta fuente, también considerando entonces la región de conducción del diodo. Hemos calculado entonces el voltaje de conducción de este diodo de acuerdo a los parámetros de este elemento en SPICE. También hemos mostrado su hoja de datos para observar entonces su comportamiento diverso. Y finalmente hemos entonces observado la ley de voltaje de Kirchhoff en el circuito, verificando que siempre el voltaje en las fuentes debe ser igual al voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia. Eso es todo hasta ahora. Hasta pronto.